Repara tu deuda es la primera reparadora de crédito española que se dedica exclusivamente a la aplicación de la ley de la segunda oportunidad. Esta ley de la segunda oportunidad está en vigor desde septiembre de 2015 y puede llegar a más de 100.000 casos en España durante los próximos 5 años. Explicamos en qué consiste esta norma con Cristian Vidal, abogado gerente de Repara tu deuda. Buenos días. Hola, buenos días. Antes comenzamos por el inicio. ¿Qué es esa ley de segunda oportunidad? La ley de segunda oportunidad nace efectivamente en 2015 a raíz de la crisis económica y nace precisamente para dar respuesta a aquellas personas físicas sobreendeudadas y, como dice su propio nombre, se les concede una segunda oportunidad para volver a emprender. ¿Y qué se puede obtener de qué estamos hablando? ¿Qué se puede obtener de esa ley, de esa nueva norma? Bien. Aplicando esa ley se pueden obtener dos cosas, o bien un acuerdo con todos nuestros acreedores para aplazar nuestras deudas en función también de nuestra capacidad de pago y durante un plazo máximo de 10 años, o bien, pues si fracasa ese acuerdo con los acreedores, vender todos nuestros bienes, es decir, poner nuestro patrimonio a disposición de los acreedores y con la venta de los mismos, o tras la venta de los mismos, se nos perdona del resto de deudas que hayan podido quedar impagadas y se nos da una oportunidad para empezar desde cero. Repara tu deuda nace a partir de ese septiembre de 2015, cuando sale esta ley. ¿Hay mucho desconocimiento de esta norma? Sí, desafortunadamente se desconoce muchísimo y claro, es que es verdad que tenemos un calado importante en eso de que queremos todos pagar nuestras deudas y cumplir con nuestras obligaciones. Hay un artículo en 1911 del Código Civil que dice eso, que tenemos que responder de nuestras deudas con nuestros bienes presentes y futuros. Bueno, esta ley de segunda oportunidad lo que hace es ir contra ese artículo, en ese sentido, permitiéndonos pues sobrepasar esas deudas a través de este procedimiento. ¿Y cómo nos podemos acoger a esta normativa? Para acogerse a esta normativa hay que cumplir 3 requisitos. En primer lugar, ser insolventes, es decir, no poder llegar a fin de mes pagando las cuotas que tenemos pendientes de nuestros préstamos y demás, y también intentando pagar, obviamente, nuestros gastos vitales. En segundo lugar, no tenemos que haber sido condenados por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, contra la hacienda pública, seguridad social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 últimos años. Sé que explico un poquito técnico, pero es que son los requisitos de la ley. Y en tercer lugar es ser deudor de buena fe. Y deudor de buena fe también más o menos está explicado en la ley pues en qué consiste ese tipo de deudor de buena fe, y cronológicamente podríamos decir que es aquella persona que en los últimos años o en los últimos 4 años no ha rechazado una oferta de trabajo por la que le fueran a pagar más. En segundo lugar es intentar llegar a un acuerdo con los acreedores, que es lo que llevamos a cabo desde Repara tu deuda en primer lugar. Después, en ese trámite o en el expediente que se ha de llevar a cabo, no dejarnos ningún bien oculto, no ocultar ningún bien y no dejarnos a ningún acreedor. En cuarto lugar, es colaborar con las personas que trabajan en ese expediente, es decir, principalmente mediador, administrador concursal. Y por último, permitir que nuestro nombre figure en el listado de registro público concursal conforme nos hemos acogido a esta ley. Y una vez que iniciamos ese proceso, ¿cómo es ese proceso? ¿Es muy largo? Es largo. Es largo, dura aproximadamente, se divide en 2 fases, la fase extrajudicial y la fase judicial. La fase extrajudicial puede tener una duración aproximada de unos 6 meses, ¿de acuerdo? Y la fase judicial no se abre si es que ha tenido éxito la fase extrajudicial, es decir, la fase judicial se abre cuando fracasa la fase extrajudicial. La fase extrajudicial es intentar llegar a ese acuerdo con todos los acreedores, con nuestro disponible a final de mes, es decir, nuestros ingresos menos nuestros gastos vitales, nos dará una capacidad de pago que vamos a ofrecer a los acreedores para pagarles la deuda en un plazo máximo de 10 años. Eso se lleva a cabo, se tiene que rellenar un formulario, obviamente eso parte del propio deudor, tiene que poner todos sus datos en ese formulario y tiene que adjuntar toda la documentación que justifica lo que hemos puesto en ese formulario. Todo ese expediente lo llevamos a un notario que lo oficializa. El notario, a su vez, nombra un mediador. El mediador, como su propio nombre indica, está entre nosotros y los acreedores. A ese mediador nosotros le pasamos un acuerdo
una propuesta de plan de pagos de todas esas deudas, el mediador se lo traslada a su vez a los acreedores y se vota en una reunión si se lleva a cabo o no ese acuerdo, o sea, si se aprueba o no ese acuerdo. Si se aprueba, perfecto, tenemos un nuevo acuerdo y entonces esas deudas las podemos pagar en los próximos 5 o 10 años con cómodos plazos, pues siempre será con nuestra capacidad de pago que tengamos al mes. Y si no se llega a un acuerdo, entonces es cuando se abre la fase judicial, la segunda fase judicial, en la que ese expediente se lleva al juzgado, no se tiene que ir a declarar ni nada, sino que únicamente los papeles pasan allí, el mediador se convierte en administrador concursal, se venden los bienes, el patrimonio de una persona, si es que lo tiene. Si no lo tiene, pues no hay nada que vender. Y antes de cerrarse ese expediente, nosotros pedimos el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, o BEPI, que llamamos, y finalmente el juez, aplicando la ley, viendo que los acreedores no han aceptado el acuerdo y que el deudor ha puesto todo su patrimonio para satisfacer a sus acreedores, le concede ese perdón de todas las deudas y empieza de cero esa persona. Es un proceso largo, nos lo está contando, pero ¿el inicio de esos trámites supone algún coste? No. El inicio es el formulario, obviamente. Es un formulario estandarizado, está publicado, es una orden ministerial del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2015. Nosotros desde Repara tu Deuda lo hemos adaptado de tal forma que la gente pueda rellenarlo desde su casa, pues tenemos una plataforma de internet y cómodamente, pues es verdad que se va complicando, pero bueno, nosotros lo ayudamos con vídeos explicativos, aparte con trabajadores específicos para el formulario, y desde la agencia también ayudamos a pie de calle a todas las personas. Y ese formulario además es sencillo y por otro lado toda la documentación que se ha de aportar es gratuita, se puede obtener gratis. Repara tu Deuda es entonces como el mediador, ¿no? ¿Cuál es la función real de Repara tu Deuda? Correcto. No, se puede considerar más abogado del deudor. El mediador entonces es una figura intermedia que está entre nosotros y los acreedores, y Repara tu Deuda es quien acompaña al deudor en todo el trámite, en todo el proceso, tanto fase extrajudicial como si tiene que llevarse a cabo la fase judicial. Y ahí se firma algún contrato, ¿no? En este caso con el cliente. Correcto. ¿Y cuáles son las tasas que supone para el cliente, digamos, contratar los servicios de Repara tu Deuda? Correcto. A ver, nosotros nos adaptamos a la capacidad de pago de los clientes y entonces, en función de esa capacidad de pago, pues nosotros les damos facilidades. Obviamente hay personas que no pueden permitirse pues, pagar más de 150 euros al mes o 200 euros al mes de los servicios jurídicos. A ver, nos adaptamos, ya digo, a todas las circunstancias y entonces, bueno, pues sí, aplazamos los pagos durante más tiempo y... Ustedes han tenido casos no solamente de empresarios, sino también de particulares. Hablamos de empresarios que se han quedado sin nada, que gracias a esta ley de segunda oportunidad pueden retomar su actividad, y también hablamos de particulares, de personas que no han podido pagar, por ejemplo, su hipoteca. Correcto. En el primero de los casos, en el caso de los empresarios, a mí particularmente es el cliente que más me gusta llevar. Me refiero a que son gente que ha emprendido, que desafortunadamente ha fracasado y ahora, pues porque avaló el último préstamo que se le concedió a la empresa, etcétera, se han quedado con una deuda enorme, enorme y no ven salida. Entonces, a esas personas, aplicando la ley de segunda oportunidad, se les puede liberar de muchísima, muchísima deuda. Entonces, quizás los casos donde hay más satisfacción en el sentido de que hemos liberado más deuda. Eso. Después, por otro lado, el tema de las hipotecas. El tema de las hipotecas también tiene su enjundia, porque quien más que menos tiene una casa, ha podido comprar una casa y se ha visto también pues, con dificultades a fin de mes para pagar no solo el crédito hipotecario, sino también a todo el resto de sus acreedores. Entonces, esta solución en la ley es compleja, ¿no? Porque además el acreedor hipotecario, digamos que va aparte, él tiene su garantía y va aparte. Pero también el derecho es lógica, ¿no?
Y por tanto, se ha de aplicar la lógica a todos los casos, y para ver la lógica o el sentido de las cosas quizás hay que llevarlas a veces al extremo. Entonces, pongamos el caso hipotético de que tenemos un palacete. O sea, tenemos muchas deudas y no tenemos solvencia, no tenemos liquidez para pagar las deudas que tenemos, e incluso la hipoteca del palacete. Si con la venta de ese palacete podemos pagar tanto al acreedor hipotecario como todos el resto de deudas, vende el palacete, ¿vale? Y vive en una casa más modesta. Otro caso, valor de la casa equiparable a la hipoteca. Bueno, ahí hay que estudiar, entonces, por ejemplo, las cuotas de la hipoteca. ¿Qué estamos pagando la hipoteca? Pues pongamos, por ejemplo, que se están pagando 500 euros al mes de la hipoteca, y oye, y el vecino de la puerta de enfrente, que está de alquiler, está pagando un alquiler de 1.000 euros al mes. A ver, lo que no va a hacer un juez cuando aplique la ley de segunda oportunidad es echarte a ti de esa casa en que estás pagando 500 euros al mes para decirte, pues vete ahora a un alquiler de 1.000. O sea, no tiene sentido. Y por último están los casos en que bueno, el valor del bien o del piso está por debajo incluso de la hipoteca, que con el bono inmobiliario se han dado muchísimos casos. En ese caso, pues lo suyo es aprovechar este procedimiento para deshacerse de esa vivienda, porque no quedará ninguna deuda hipotecaria después de haberla vendido durante el proceso concursal consecutivo. ¿Tienen algún porcentaje de éxito con reparar tu deuda? Mira, lo estuvimos viendo en el INE y las estadísticas de las solicitudes de tramitación de la ley de segunda oportunidad, bueno, pues en España desde junio de 2016 hasta junio de 2018. Aproximadamente un 80% de los casos los tramita Repara tu Deuda, y te puedo decir que hemos obtenido éxito en todos ellos, porque o bien se llega al acuerdo con los acreedores, o bien se llega a la venta del patrimonio y perdón de todas las deudas. O sea, no hay salida extraña, aquí no perdemos, aquí hemos instado este proceso para salir con una de las dos opciones y se gana siempre. Son muchos los que acuden a sus oficinas o se ponen en contacto con ustedes a través de la página web. ¿Cuáles son las principales dudas que les trasladan los clientes? Bueno, en primer lugar, la mayor duda es que si esto es verdad, ¿no? O sea, es así, ¿no? La gente en principio le cuesta creerse que esto puede acabar en, bueno, pues liberarse un poco de las deudas, o incluso que se las cancelen, que se las quiten del todo, ¿no? Bueno, y para eso estamos aquí, para explicarlo y que la gente crea más. Después, en segundo lugar, lo que nos preguntan muy a menudo son las deudas de derecho público, es decir, sobre todo autónomos y emprendedores que fracasaron, etcétera, se han llevado deudas de la agencia tributaria o de la Seguridad Social. ¿Y qué pasa con estas deudas? Bueno, la ley, en primer lugar, excluye a los acreedores de derecho público de ese acuerdo inicial, el acuerdo extrajudicial. Y entonces lo que nos deja es una segunda posibilidad, es llegar a la fase judicial y tras la venta de nuestros bienes y nosotros instar la solicitud del BEPI, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, a esta gente se le da una oportunidad para aplazar el pago de esas deudas públicas durante 5 años. Tiene que hacer una propuesta de pago de esas deudas públicas durante 5 años. Tras esos 5 años y como mínimo habiendo destinado la mitad de nuestros ingresos, menos los inembargables, al pago de esa deuda, podemos solicitar al juez un perdón total de esas deudas de carácter público, y se puede conseguir también. Pues Cristian Vidal, abogado y gerente de Repara tu Deuda, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, por darnos las claves de esa ley de segunda oportunidad. Gracias. Muchas gracias a vosotros.